Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. Nuestra invitada esta mañana para la entrevista política es la congresista del Frente Amplio, Marisa Glave. Marisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vocera alterna, ¿no? Alterna, la bancada. Sí. La mayor parte de la bancada votó a favor ofreció el voto de confianza al gabinete Zavala. ¿Fue difícil? Bueno, sí fue... ¿Sabes qué? Creo que una de las cosas que tendríamos que también entender es que en este tipo de procesos cada una de las organizaciones presenta precisamente las dudas que tiene o las preocupaciones frente a lo que han ido diciendo varios ministros a lo largo del tiempo antes de llegar a la investidura, ¿no? Y sí hubo un malestar de nuestra bancada frente, primero, a la manera en la que el fujimorismo decidió cerrar en el momento en el que el ministro Zavala contestó básicamente las preguntas que a ellos les concernían. Pero ese era un malestar con el fujimorismo. Sí, pero también es verdad que el ministro pudo haber hecho un esfuerzo de respuestas equitativas y empezar con algunas del fujimorismo, contestar a las de las otras bancadas y de esa manera mostrar, digamos, una preocupación, digamos, un poco más democrática al respecto, ¿no? Entiendo su nerviosismo, digamos, es evidente que sin el voto de los 73 no había manera de poder recibir la confianza, pero creo que un manejo un poco más equitativo hubiese sido bueno y entonces sí, la verdad es que costaba, ¿no? Yo misma, la verdad, en algún momento dije, bueno, hay muchas de las cosas que yo he preguntado que no se han ni siquiera contestado. Es decir, fue hasta el último momento que ustedes estuvieron en duda de si respaldar o no. Bueno, decidimos que, como lo dijimos públicamente, queríamos escuchar. Y entonces le anticipamos. Para eso claro, ¿no? Y le anticipamos nuestro esfuerzo, además, fue hacerlo de la mejor manera y la manera un poco, si quieres, menos conflictiva posible con el Ejecutivo. Nosotros nos reunimos incluso a pedido del señor Zavala y le anticipamos varios de los puntos que eran preocupación del Frente Amplio, ¿no? Algunos de esos se contestaron. Menos mal sí contestó por lo menos el paquete anticorrupción, por ejemplo, en su segunda respuesta. Ya cuando se notaba que el fujimorismo iba a cerrar la palabra, él mismo, si tú ves el video final, intenta llegar rápidamente a la parte del gas, que sabía que era un tema de principal preocupación del Frente Amplio. Sin embargo, dejó sin responder algunos temas que tienen que ver con los maestros, por ejemplo. Dos de los congresistas del Frente Amplio son gente que viene de la carrera magisterial y sí hubo una preocupación muy grande, porque se hicieron preguntas muy concretas, se pidieron respuestas que no se dieron, se anticiparon, entonces frente a eso yo entiendo perfectamente el malestar y el voto en contra, ¿no? Y una abstención también hubo en el Frente Amplio, que fue la única abstención. De Nando Ceballos, estos votos... no diré que fueron sorpresivos, pero tú ya sabías que iba a haber este voto mezclado dentro del Frente Amplio. Mira, me lo imaginaba, digamos. ¿Te lo imaginabas? No es que se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, vamos a votar todos. Lo que pasa es que lo que nosotros planteamos fue cuáles son los temas mínimos que necesitamos escuchar. Y sobre esos temas mínimos que necesitamos escuchar, tendremos que tener una posición frente al tema, ¿no? Entonces, claro, algunos quedaron respondidos. El tema de, por lo menos, la necesidad de avanzar hacia una renegociación de gas, aunque ni siquiera se explicó claramente cuánto ni qué, pero bueno, por lo menos se señaló que iba a avanzarse hacia una renegociación. Se planteó que el tema anticorrupción no era solamente el tema de la transparencia y un app de denuncias de corrupción, sino que tiene que ser un paquete realmente integral. Se habló mínimamente del tema de equidad de género y la necesidad de la lucha contra la desigualdad entre mujeres y hombres, no solamente entendida como lucha contra la violencia, sino también todo lo que tiene que ver con un paquete más bien económico y empoderamiento de las propias mujeres. Se mencionó la necesidad de un plan de derechos humanos que incluya a la comunidad LGTBI, a los pueblos indígenas y que se trabaje en especificidad con algunos sectores como trabajadoras del hogar que tienen un problema grave, ¿no? Entonces algunos de los temas se recogieron, pero otros, insisto, no. Y además lo que nosotros sí pensábamos hacer era explicar claramente cuál iba a ser el sentido del voto, si es que hacíamos un voto unitario, ¿no? Y eso finalmente no lo permitió tampoco el fujimorismo, hizo una estrategia que ellos tienen, manejan 73 y simplemente no les permiten el diálogo mayor, permitieron solo la interrupción de Velázquez Quesquén, que es evidentemente un aliado del fujimorismo en el Congreso, y del vocero del fujimorismo, ¿no? De hecho, incluso Marisol Espinosa y otros también se quejaron por la manera en la que se cerró, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de expresar públicamente una decisión colectiva, pues quedaba claro que cada uno votaría conforme lo que podría avanzar, ¿no? El fujimorismo... digamos, hizo, no sé si llamar la cuestión de Estado, pero insistió mucho en dos aspectos, en dos asuntos que fueron casi un condicionamiento para el voto a favor. Uno de ellos, bueno, fue que les pidieran disculpas, particularmente a Sombrío por lo que había escrito durante la campaña, y el otro fue el deslinde con el gobierno saliente, o ya salido, el de Ollanta Humala.
¿Te parece que eso fue un prurito exagerado, que fue, digamos, escogieron un tema al azar y se los pusieron delante a los de Peruanos por el Cambio como para decir, ahora te hago saltar 1,50 m y si quiero te hago saltar 2 metros o lo que fuese? ¿O había sustancia en ese reclamo? Pregunto porque además después ha habido, cuando ya la exigencia no existía, hemos escuchado a Alfredo Torne decir lo que ha dicho, ¿no? Mira, yo creo que siempre es importante hacer un balance de la situación en la que uno encuentra una entidad pública cuando entra, ¿no? O sea, si quieres, ese reclamo, es un reclamo que yo comparto también. O sea, a mí también me parecía importante saber en qué situación se encontraba el Estado. Cuando nosotros entramos a la municipalidad, por ejemplo, también intentamos hacer una mirada de qué cosa pasaba ahí. Me parece importante que quede claro en qué situación está económicamente el Estado, en qué situación estamos en endeudamiento, cómo se ha manejado no solo la economía del país, sino qué tipo de manejos de inversión tenemos. Y creo que eso sí era importante tener como un balance de arranque, ¿no? Pero respecto de los funcionarios que habían permanecido y el deslinde de si hubo o no algún tipo de entendimiento político durante la campaña. Mira, creo que el fujimorismo quería hacerle sentir al premier Zavala su poder y su fuerza. Eso es lo que creo que ellos tenían interés. Digamos, un poco azarosamente ese tema. Que para ellos eran importantes. Yo también, insisto, comparto en la necesidad de tener un balance de la situación del Estado, porque creo que la lucha contra la corrupción y el correcto manejo de los recursos públicos se tiene que hacer en general. No importa quién sea el gobierno saliente y cuál sea el gobierno entrante. Eso debiera ser una práctica cotidiana y habitual. Y también creo que el proceso de transferencia debería ser público. Uno debería recibir los informes del proceso de transferencia para saber cómo dejaron las cosas, cómo las recibieron los que entran, ¿no? Pero sí creo que más bien el fujimorismo hizo un ejercicio de poder, de fuerza, de tratar de marcar, y lo consiguió, ¿no es cierto? Y lo consiguió rápidamente. Yo he dicho que si van a tener una política de ceder ante el chantaje, simplemente los señores de Peruanos por el Cambio... ¿Tú entiendes que eso fue un chantaje? Bueno, yo creo que lo que están haciendo es decirle, yo te voy a permitir esto siempre y cuando tú hagas lo que para mí es trascendental. Y entonces, presentar un balance no me parece mal. Pedir que haya fiscalización, tampoco. Y como lo dijimos en la rueda de prensa, nosotros también creemos que el anterior gobierno fue un gobierno que dejó de lado muchísimas de sus promesas para entregarse a un piloto automático del modelo económico vigente en el país y simplemente no hacer nada de lo que se hizo, y no sabemos qué cosa es lo que se ha hecho en el Estado. Y a mí también me gustaría saber qué cosa es lo que hicieron los funcionarios y qué cosa no hicieron. Esto que ha dicho Alfredo Torne anoche, en el sentido de que las personas del Ministerio de Economía en puestos claves no solamente se reunían, sino que eran de la confianza de la ex primera dama y seguían consignas en buena cuenta. ¿Te ha sorprendido? Bueno, no, creo que está poniendo en evidencia algo que era claro, ¿no? La señora Heredia era muy cercana a la CONFIEP, a la manera de mirar se ha la economía, digamos, en el país. Mira, yo creo que con el genio... todo el mundo sabía, ¿no es cierto?, que en el Perú habían dos personas con mucho poder, el presidente de la República y la primera dama, que la primera dama fue, al menos a la lectura de mucha gente que como yo venimos de la izquierda, quien de alguna manera no solamente moderó al señor Humala, sino que fue quien decidió que el gobierno del nacionalismo fuera pues la gran transformación, ¿no? Y simplemente fuera la implementación del modelo económico vigente en el Perú desde los años 90. De hecho, una de las cosas que nosotros cuestionamos, y se lo dijimos al señor Zavala, y lo dijimos también en el debate de investidura, tiene que ver con el paquete Segura y tiene que ver con el paquetazo ambiental, la ley 30230, ¿no? Y entonces eso no era más que simplemente seguir con este modelo de entregar mejores condiciones a un determinado sector del empresariado, tirarse abajo mínimos de regulaciones, precarizar la institucionalidad en el país. Digamos, eso forma parte de una manera de entender la economía. ¿Impulsado por la ex primera dama? No, yo creo que esa es una manera de entender la economía impulsada por el modelo económico en el mundo, digamos, ¿no? Pero creo que la primera dama era quien conectó con eso más cercanamente, y es entendible que ella obviamente haya estado cercana al Ministerio de Economía. A mí no me sorprende para nada, ¿no? El señor Segura tenía bastante relación cercana con ella, la prensa lo comentó mucho, ¿no? Aparte de cargarle... Pero en todo caso, sobre el tema del fujimorismo, por favor. Sí creo que es importante, y si lo dijimos con el Frente Amplio, para nosotros no se trataba solo de un deslinde con el señor Humala o la señora Heredia y con sus
operadores eventualmente, sino tener claridad de cuáles son los temas de ruptura y de cambio que el país está exigiendo, que el señor Kuczynski se comprometió en segunda vuelta. Lo importante es y eso, que era aquellos a los que se comprometió, porque exacto, que sea consistente con su visión del país no se le puede reclamar, ¿no? No, porque además evidentemente él representa un sector económico y a un sector político en el país, pero en la segunda vuelta él sí asumió un conjunto de compromisos con algunos actores en particular. Asumió compromisos con familiares de víctimas del conflicto, sí, sobre materia de reparaciones, sobre materia de judicialización, sobre materia de todo el tema simbólico. No habló para nada. También se comprometió con las y los trabajadores, firmó un compromiso con la Central General de Trabajadores del Perú en materia laboral, firmó un compromiso con los trabajadores del agua en el Perú para ver el tema de finalmente cómo se va a implementar todo este proceso de agua finalmente y de acceso a agua y saneamiento que ha planteado como gobierno, y de eso no se ha escuchado nada, ¿no? Y entonces eso sí me parece preocupante, porque ¿Y te parece sí son compromisos que de campaña? A cambio de eso habló de cosas relativamente relevantes? Porque digamos, tenía 2 horas para hablar y en 2 horas no se puede cubrir el mundo, ¿no? No, evidente, pero más allá de qué es lo que priorizas o no, luego tú tienes que ver a quién le respondes. Y entonces lo que a mí sí me preocupa ya entonces en la segunda parte es que en la segunda vuelta es que el premier básicamente ha optado por contestar la exigencia y el chantaje del fujimorismo y no ha respondido a temas de fondo que no tienen que ver solo con preocupaciones del FA, tienen que ver con las preocupaciones de las personas y de las organizaciones que firmaron compromisos con el señor Kuczynski en la segunda vuelta, ¿no? Y entonces... ¿Pero por qué lo que plantea el fujimorismo es chantaje y lo que plantea el Frente Amplio son demandas razonables? Bueno, podría contestar mínimamente a ambas, pero si contesta solo a uno es evidentemente porque tiene 73 que te hacen un ejercicio de fuerza. Sin duda. Y que además se lo hicieron notar durante toda la presentación, ¿no? Y entonces... En fin, si esa es la política, también nosotros tendremos que actuar de la misma manera. Supongo que hablar sobre el mismo tiempo durante las vueltas que dé el mundo que le deslizó la congresista Lourdes Alcorta a el ministro Basombrío era muy elocuente, ¿no? Es decir, ahora los que estamos en la posición de fuerza somos nosotros porque el mundo ha dado vuelta. Me parece que es lo que mejor emblematiza, digamos, lo que estaba ocurriendo ahí, ¿o no? Sí, también supongo que es una manera de verlo. Yo creo que en realidad una cosa que también es cierta es algo que dijo el primer ministro y que a mí me preocupa, y es que la diferencia entre el fujimorismo y PPK es minúscula. De hecho lo dijo, son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Pero creo que se refería a todos, ¿ah? Pero lo dijo al fujimorismo, claramente, se lo dijo al fujimorismo antes de entrar a la sesión, y como lo dije yo también en mi intervención, digamos, el ministro está defendiendo un modelo que empezó en el Perú en los años 90, ¿no? Sí. Y que fue un modelo implementado por el fujimorismo en el Perú, con el que nosotros tenemos serias discrepancias. Claro, pero yo no pretendo que el señor Kuczynski y su gobierno sea un gobierno del Frente Amplio e implemente las transformaciones que nosotros creemos que son centrales, pero sí me parece que debieran recordar que si están en el gobierno es porque firmaron también un conjunto de acuerdos con organizaciones muy concretas que fueron afectadas por el fujimorismo durante los años 90, que tienen una agenda muy clara y que ellos suscribieron. Y que entonces su tarea debiera estar preocupado, sí, por supuesto, por generar gobernabilidad en el Congreso y con las distintas fuerzas en el Congreso, pero también con la gente que les votó y con la gente que está esperando justamente, creo, un conjunto de políticas mínimas. Si ustedes mismos durante la campaña decían que en esencia les parecía lo mismo PPK que el fujimorismo, salvo por, digamos, el ingrediente que tenía que ver con la corrupción y con la democracia, que son ingredientes fundamentales. Democracia, Estado de Derecho, lo que quiero decir, digamos, no tendrían que estar demasiado sorprendidos de que dijera que en muchos aspectos, el 70% creo que dijo, están de acuerdo, ¿no? Pero en fin, el discurso... Pero sí me preocupa que no mencione los temas que, no siendo de acuerdo con el fujimorismo, no se señalaron y debieron señalarse porque eran acuerdos con organizaciones sociales durante la campaña. En el discurso de Pedro Pablo Kuczynski en particular, el discurso no me refiero a un discurso en concreto, sino en lo que está diciendo sostenidamente en estos días, hay referencias a la Contraloría y al SNIP, ambas, vamos a decir, derogativas. ¿Qué impresión tienes de esas circunstancias? O sea, ¿te parece que efectivamente el Contralor, la Contraloría y el Contralor singularmente se está excediendo en el tono político de sus declaraciones? A mí me parece que el Contralor está haciendo un ejercicio legítimo de su tarea y creo que tiene que decirle a los gobernantes que cuando hay problemas hay que decirlos en voz alta y para eso es una entidad con autonomía y con capacidad. Lo que necesitamos es sí una reforma de la Contraloría, no en lo que tiene que ver con el Contralor y la visibilidad de los actos de corrupción, sino
toda la cadena hacia abajo. Muchos de los problemas que tiene Contraloría son las oficinas de control interno en las municipalidades, que hasta ahora no funcionan realmente como mecanismos de control. Yo hace poco he estado acompañando a vecinos de un distrito de Espinar en una reunión con el Contralor, porque simplemente no tienen ningún mecanismo de acción rápida en su entorno, ¿no? Entonces, toda la cadena hacia abajo y de descentralización de la Contraloría tiene un problema, y eso es lo que hay que reformar, y de la mano de la Contraloría. Yo entendí en la conversación que tuvimos con el Contralor que sí tenían voluntad de pensar en algo como una reestructuración del aparato. No estoy de acuerdo con la idea de que la Procuraduría Anticorrupción pase a Contraloría. Creo que eso en realidad no resuelve el problema del fondo. Más bien sí estoy más de acuerdo con la idea de una Procuraduría autónoma, una Procuraduría General de la República que tenga toda la defensa legal del Estado por un lado, pero desactivar la Contraloría no tiene ningún sentido. Y el STIP ha dicho en una entrevista, Kuczynski, no quiero volver a escuchar más esa palabra. ¿El SNIP? Sí. Claro, él dice que no quiere escucharla. Mira, ¿ustedes quieren escucharla o no? Yo creo que el Sistema Nacional de Inversión Pública se creó en un momento en el que teníamos una situación económica compleja y necesitábamos garantizar la eficiencia de la inversión pública. Hay un problema con el SNIP. Yo creo que eso hay que garantizarlo siempre. Pero se creó para eso. O sea, es decir, en realidad teníamos sí una práctica de gasto sin ningún tipo de control, ni ningún tipo de exigencia mínima para la ejecución de gasto público, ¿no? Y creo que la razón de su creación es positiva. Sí es cierto que desde se creó ahora ha generado un conjunto de problemas en los gobiernos locales y regionales, y entonces no está sirviendo para garantizar la calidad de la ejecución, sino para trabar algunos gastos, ¿no? Entonces yo sí creo que tendría que reformarse, no creo que tendría que eliminarse, creo que sí tendría que haber un nuevo sistema que nos garantice una inversión rápida, eficiente, pero con un mínimo de control, porque eso era lo que suponía que tenía que tener, ¿no? Antes de que el tiempo nos gane, el defensor del pueblo, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿Tienen un candidato dentro de los tres que se han mencionado, al que ustedes vean con mayor, no diré simpatía, sino convicción? ¿Y cuál es el procedimiento inmediato? ¿En cuánto tiempo resulta verosímil que esto esté votándose? Mira, dado que son 73 fujimoristas, nosotros en la Junta de Portavoces dijimos que no queríamos hablar de personas, sino que queríamos hablar de perfiles y de procedimientos, porque nos parece que es un cargo muy importante y debiera tener mucha visibilidad su elección en criterios de objetividad e imparcialidad, y que los medios de comunicación y la ciudadanía puedan fiscalizar este proceso. Por eso planteamos un reglamento para la elección que no se quiso implementar, se decidió que no, que iba a ser básicamente a criterio de presentaciones personales. Nosotros no hemos estado de acuerdo con eso, pero finalmente la mayoría en el Congreso, que evidentemente sabes quiénes son, en alianza con el Partido Aprista, decidieron empujar eso de esa manera. Nosotros estaremos igual debatiendo sobre las personas, ¿no? Pero creo que este debate debiera ser más sobre criterios objetivos. De manera que Gutiérrez es quien te parece que no puedo comentar sobre quién en particular, porque de hecho sí teníamos pensados algunos nombres, pero nos parecía que no debía ser así el debate, ¿no? Igual vamos a hacer una evaluación de los que ya están voceándose. ¿Es verosímil que antes de fin de año tengamos defensor del pueblo? Bueno, tienen 73 votos, ¿no? Yo creo que será posible. Lo importante es, más allá de tener o no tener a alguien pronto, es que tengamos a alguien con mínimos de objetividad y solvencia profesional que garantice una defensoría autónoma, ¿no? Muy bien, vamos a seguir conversando de esto de aquí cuando el tema esté efectivamente sobre la mesa.